la semana pasada que la estrategia de Jesucristo era la iglesia. Sí, Él no nada más dijo, pues a ver si hay fe en la tierra, no. Él empezó a edificar su iglesia, Él empezó a levantar su iglesia, empezó con un grupo enseñándoles y trayendo una revelación de quién era Él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Vamos a recordar un poquito, vamos a Mateo, capítulo 16, verso 13, y vamos a orar. Vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, ayúdanos, toma control. Como siempre pedimos, Señor, que tú dirijas, que nos des la capacidad de hablar, de entender, que nos des revelación, claridad, que obres en nuestros corazones, Señor, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos un corazón receptivo, danos oídos para oír, danos corazón para recibir, Señor. Te damos la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, Mateo 16, verso 13 y 18. Recuerdan, lo vimos esto la semana pasada. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado, esto es algo muy revelador. Jesús estaba interesado en cuál era la revelación que tenía la gente allá afuera de Él, de Dios, de toda la enseñanza que se le había dado al pueblo de Israel. ¿Cuál era la revelación? Le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Y ahí empieza. ¿Recuerdan cuando platicamos sobre aquel ciego que dice, primero, pues un hombre me dio la vista, después dijo, cuando le preguntan, ¿y quién crees tú que es? Yo creo que es profeta. Después dijo que era maestro, después dijo que era enviado de Dios, se presenta como Dios. Entonces es un proceso de revelación y la revelación de Dios siempre ha sido progresiva. Dios empieza dándonos un entendimiento y Dios quiere que vaya creciendo y Dios se ocupa de que nosotros vayamos creciendo en revelación de Dios. Hemos hablado esto por varias semanas. Entonces, amado, ¿qué le dice a Jesús a sus discípulos? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué ha entendido la gente de mí? Y pues vemos las respuestas. Unos dicen que eres Juan el Bautista, que eres Elías, que eres alguno de los profetas. Y ese era hasta donde alcanzaba la revelación de los judíos de aquel tiempo. ¿Sí? Ahora la pregunta es directa. Y ustedes, los que andan conmigo, los que están más cerca, ¿quién dicen que soy? Y se quedaron callados, pero Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Le llega una revelación a Pedro de entender la divinidad de aquel hombre, de aquel ser que parecía humano nada más. Pero a él le llega una revelación espiritual. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. Amado, la revelación trae bienaventuranza. Una iglesia con revelación es una iglesia bienaventurada. Para algunos Jesús es pues como el mago de la lámpara, ¿verdad? Que le raspas la panza y te va a hacer un milagro. Para algunos es alguien que te va a dar. Dios te va a proveer y Dios no quiere gente pobre. Pues eso no dice la Biblia. Y creemos que Dios es aquel que nos va a soltar los billetes y nos va a hacer milagro tras milagro. No. Necesitamos una revelación. Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dejó a un lado lo terrenal y le vino una revelación. El Señor le dice, esto te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre. Y carne y sangre nos dice, no, pues busca a Jesús para que te vaya bien. No, busca a Jesús, porque hay vida eterna, hay vida después de esta muerte. Esa es la revelación del cielo.
Que nos va a ir bien o mal, no lo sabemos, todos queremos que nos vaya bien, pero aún Dios nos va a bendecir, pero también nos va a hacer pasar por pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza? Esto no te lo reveló carne ni sangre, eres bienaventurado, Pedro. La bienaventuranza es que estás conociendo al que viene del cielo, que hay vida más allá de esta tierra, que hay algo más alto que lo que podemos ver y entender aquí. Y claro, nos preocupamos por lo de aquí, pero tenemos que empezar a poner los ojos en lo eterno. Ahora, Jesús le dice, sobre esta roca, sobre esta verdad que tú has entendido, voy a edificar mi iglesia. Toda iglesia verdadera de Jesucristo debe de estar fundada en esta verdad, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Hay muchas iglesias que toman parte de esta verdad, pero toman otros fundamentos. Este es el fundamento de la verdadera iglesia de Jesús. Aquellos que entienden que Jesús es la roca, es la piedra angular, que sobre Jesucristo, sobre esta verdad, que Él vino del cielo, que Él no era de la tierra, pero se hizo carne para salvarnos, para limpiarnos, para rescatarnos, para prepararnos para una eternidad. Sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia. Hay muchas iglesias que sí usan a Jesús, pero usan a otros, un montón de dogmas de fe. Pero nosotros, amado, entendemos que la revelación es Cristo, es la roca. Sobre esta roca, ¿sí? Si vienen torrentes, ríos y estamos sobre esta roca, no vamos a caer. Pero si construimos en otros cimientos arenosos de muchas cosas, ese no es el fundamento. El fundamento es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. No sobre hombres, no sobre personas, no sobre filosofías, sino una revelación que le vino a Pedro del cielo de quién era Jesucristo. Entonces le interesaba a Jesús el nivel de revelación de la gente. Pues eres algún profeta, alguien que tiene algún poder. La revelación que Jesús le pregunta a sus discípulos, y algunos no supieron contestar, pero Pedro tenía una revelación. Y al Señor le interesaba ver la revelación del tiempo donde Él vino y se manifestó. Vamos a ver aquí la revelación que tenían los maestros, los fariseos, los sacerdotes de aquel tiempo, que tenían la ley de Moisés. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, y vamos a ver esta historia, que también es muy interesante. Esta historia siempre me ha gustado mucho. Juan 3, capítulo 1, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un fariseo, un principal entre los judíos, no era cualquiera. Nicodemo era un fariseo muy reconocido, de los meros importantes del pueblo de Israel de aquellos tiempos. Era un erudito, conocía la Biblia al derecho y al revés, el Pentateuco, ¿sí? Lo recitaba, yo creo, desde niño este hombre. Conocía las profecías, conocía la ley de Moisés. Si alguien era entendido en las cosas de Dios, reveladas y conocidas, trabajadas en este tiempo, era este hombre, ¿sí? Entonces este hombre era un principal, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Tenía alguna revelación por el mismo conocimiento que él tenía, que Jesús no era un cualquiera, era un rabí, era un maestro. Nicodemo lo reconocía como un maestro. Esta era la revelación que él había alcanzado. Oye, este no es cualquiera, sabe mucho de las cosas de Dios por lo que le oía hablar, por lo que le oía decir. Dice, sabemos que has venido de Dios. Ahora, no solo era un maestro, tenía algo de Dios. Nicodemo tenía una revelación mayor aún que algunos de los discípulos de quién era Jesús. Fíjate lo que está diciendo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Pero hasta ahí llegaba.
Eres un maestro que ha venido de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí hay algo que Jesús le está empezando a revelar a Nicodemo, que él todavía no había alcanzado, que era una revelación, el nuevo nacimiento, que en Cristo se liberaba ese nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo, no solo personas que creen, sino hay una transformación. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo, tú necesitas ser transformado por la verdad de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es aquel que es nacido de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Fíjate la pregunta de aquel hombre que era un erudito, que era un conocedor, que era una autoridad para el pueblo, pero reconocía que Jesús tenía el poder de Dios, tenía la bendición de Dios. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo estaba presentando, lo estaba enfrentando Jesús con su realidad de Nicodemo. Tienes una revelación limitada, como la tenían todos en aquel tiempo. Tenían al Hijo de Dios frente de él y no lo podían ver. Amado, y muchas veces en la iglesia tenemos una revelación limitada. A veces viene Dios y no hemos ido más allá, pero entendemos ya algo, ¿sí? Que Jesús no es un cualquiera, que Jesús no es nada más religión, no es una figurita allí o un crucifijo, ¿verdad? Eso vamos entendiendo. En la iglesia cristiana tenemos una revelación mayor, entendemos que la iglesia se funda sobre esta verdad que Jesucristo vino del cielo. Se funda en que Jesucristo se hizo carne, que Jesucristo vivió entre los hombres, siendo Él el Dios que hizo todas las cosas. Anduvo con nosotros, vivió entre nosotros, predicó entre nosotros, murió para salvarnos, resucitó al tercer día, estuvo 40 días todavía después de resucitado con sus discípulos, hablándoles, y después ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra del Padre y de nuevo vendrá. Esta es la revelación, amado, que se nos da a la iglesia. Esta es la revelación que está tratando de ver hasta dónde lo entendía la gente de afuera. Era un profeta. Sus discípulos, Pedro, les hace saber a los demás esta revelación. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y a Nicodemo le dice, no lo vas a entender intelectualmente ni aún con las escrituras, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué le está diciendo? Hace falta algo. Hace falta un despertar, un mover, un cambio, una transformación. Yo estoy delante de ti, pueblo, yo estoy delante de ti, discípulos, yo estoy delante de ustedes, maestros, pero todavía no logran entender quién soy. ¡Wow! Esto es maravilloso. Quiero leer este verso, no lo traía, pero es Marcos capítulo 8, verso 28. Y fíjate bien aquí, esto es interesante. Marcos 8, 27 vamos a leer. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a uno de sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros alguno de los profetas. Entonces él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto
de él a ninguno. Ellos ya tenían la revelación. Dijo, no salgan a decirle a ninguno. Sí, tienen que encontrar la revelación. Qué interesante. Jesús vino a poner estos fundamentos, pero quería que la gente al verlo, que la gente al experimentarlo, empezara a tener una revelación. Ahora a veces en la iglesia nos quieren meter la palabra a fuerzas, amado. Necesitamos revelación, que tú mismo dobles tus rodillas y le digas al Señor, ¿qué eres para mí? Revélate a mí, yo quiero conocerte, yo quiero un Dios personal, no el Dios del pastor, no el Dios de esta iglesia, no el Dios de mis papás. Mi Dios, no le revelen a nadie esta revelación, tiene que ser muy personal. ¿Qué has encontrado tú de Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Cuántos recuerdan también aquellos versos de cuando Jesús va y atraviesa el mar de Galilea? Hay una historia paralela donde encuentra a 2 endemoniados y en una nada más es uno, son 2 evangelios diferentes. Pero en una dice que encuentra a 2 endemoniados en Gadara y salen estos endemoniados. Y cuando lo ven, tiemblan. Eran unos endemoniados que estaban pues furiosos. La gente no podía pasar por ahí porque los atacaban. Salían de los sepulcros, si han oído esta historia, y eran feroces y la gente les tenía miedo. No pasaban por ahí la gente. Entonces Jesús pasa por ahí y salen los endemoniados. ¿Qué le gritan a Jesús? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! La revelación que tenía Pedro, que no tenían los discípulos, que no tenían los maestros, los demonios sí la tenían. Los demonios ya tenían esa revelación. Esta revelación que Jesús quería traer y que la gente al verlo, al actuar entre ellos, empezara a entender, los demonios ya lo sabían. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no van a estar en el cielo. Amado, por eso podemos ver que esta revelación que Pedro tuvo no fue suficiente. A veces creemos que entendemos algo de Jesús. No, yo sí sé que Jesús es bueno, que vino a morir por mí, que es el Hijo del Dios viviente. ¿Y esto basta? Pedro y los discípulos lo negaron. Los demonios lo sabían y eso no les basta para rendirse delante de Jesús. Por eso Jesús vino a poner los fundamentos. Este es el fundamento, que sepamos quién es Él. Este fundamento que es la lucha contra el infierno sabe quién es Él y pelea para que nosotros no sepamos y no vayamos a más. Este es un nivel de revelación. Y Jesús estaba muy interesado en este nivel de revelación. Él venía a poner el fundamento. Dice Pablo, el que edifique, mire sobre qué fundamento edifica. Lo vimos la semana pasada. Jesucristo es el fundamento, pero ya de ahí va a depender qué tú edificas. Oro, plata, piedras preciosas o heno, hojarasca y paja. Dice, y lo que tú edifiques en este fundamento que es Jesús, el Hijo del Dios viviente, dice, va a ser probado por fuego. Y ahí se va a ver si lo que tú construyes, lo que tú levantas, va a permanecer o se va a quemar. Entonces, amado, necesitamos más revelación que solo entender que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Necesitamos ir en este proceso, en este crecer en revelación, en entendimiento. Jesús vino a levantar una iglesia y este es el fundamento. Pablo dice, yo como perito arquitecto, necesitamos peritos arquitectos. Necesitamos quien nos guíe, la palabra nos guíe. Pero ¿a quién dejó Jesús autorizado, amados, para guiarnos a la verdad, a lo que seguía después de Él? Un segundo nivel de revelación que la iglesia necesita hoy. Hay iglesias actualmente cristianas y de varias religiones que están fundadas solamente en el fundamento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y eso es muy bueno porque es un fundamento sobre el cual se debe edificar, pero lo que se sobreedifica le hace falta el elemento que Jesús dejó. Acompáñame a Juan, es otro nivel, ¿verdad? San Juan 14,
verso 15, y leemos hasta el 20. Jesús hablando con sus discípulos dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Les dejó mandamientos a los discípulos, dice: les dejo un fundamento, guárdenlo, si me aman. Ya les vine, les enseñé el fundamento sobre qué quiero que se construya, ya les dejé mi verdad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí viene algo, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el que va a continuar esta revelación que necesita mi iglesia. Amado, la iglesia necesitamos este fundamento de Jesús, amar a Jesús, entender quién es Jesús, pero necesitamos algo más. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús es el consolador que vino a enseñar el fundamento, pero ahora, dice Jesús, se necesita otro. Dice: para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene la revelación de Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, no es una iglesia de Jesucristo. Pero una iglesia que solo tiene este fundamento y no tiene al Espíritu de verdad, amado, solo se va a quedar estancada. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo. Hay iglesias que a Jesús lo relegan como un profeta. Sí, hay algunas religiones, hay otros que a Jesús lo ponen nada más a Él, son unitarios, pero nosotros entendemos que necesitamos el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la revelación, la amistad, la comunión del Espíritu Santo. Sí. Dice Jesús: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No lo puedes recibir solo por una revelación, solo cuando tú doblas rodillas y la invocas y entiendes que es un regalo que te da Jesucristo. Entonces necesito el fundamento para que venga sobre mí el enviado, el consolador, el que me vea guiar a la verdad. Necesito al Espíritu Santo. Dice: porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo mora en el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene a Jesús, porque Jesús es el que da el Espíritu Santo. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué dice? Dice Jesús: yo me voy al Padre, yo voy a estar en el Padre, pero vosotros van a estar en mí y yo voy a estar en vosotros. ¿Cómo? Por esta revelación. Soy el Hijo del Dios viviente, me voy al cielo, pero envío a otro que va a vivir en ti. Entendemos, Emmanuel fue Dios con nosotros. Jesús vino en carne, es Emmanuel. Pero ahora, ¿qué dice? Dios, no solo Emmanuel, Dios no con nosotros, que era Emmanuel, ahora Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Amado, esta es la revelación que sigue en la iglesia. Esta es la revelación que necesitamos entender en la iglesia. La iglesia, nada más en la revelación de Jesucristo, se queda nada más ahí. Acompáñame a Hechos, verso 19. Esto está interesante. Fíjate, este relato, esta historia de Pablo en Éfeso, cuando Pablo estaba predicando en Éfeso. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos era un predicador poderoso. Dice: Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, encontró unos discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo. Eran cristianos, encontró unos creyentes, unos que habían confesado a Jesús. Dice, les dijo Pablo: ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, era una revelación. Les está diciendo: ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo.
Eran parte de los que predicaban, que llevaban la palabra, pero no conocían, no sabían, no habían tenido la revelación que seguía. Se quedaron en la revelación nada más de Juan el Bautista, del bautismo del arrepentimiento, pero no entendían lo que seguía para edificar iglesia. Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo y el Padre son uno, pero cada uno tiene una función en la iglesia. Entonces le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento, pero no era el bautismo de poder que la iglesia necesita hoy. La iglesia se está haciendo muy light y hablamos de Jesús, pero ya no cree muchas de las iglesias en el mover del Espíritu Santo. Se critica el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Ya no se habla en lenguas en las iglesias, ya no se hace a veces sanidades. Pareciera que esto ya se le hace el feo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Juan les dijo, crean en Jesús. Ahí viene, trae un fundamento, y este es el primer paso de la revelación. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Vino un poder, amado, que la iglesia, muchas iglesias está perdiendo, porque sí se enseña de Jesús, porque hay muy buena doctrina de Jesús, pero no es solo la doctrina, no es solo la revelación de Jesucristo, amado, que ese es el fundamento, pero tenemos que volver a construir con el Espíritu Santo. Tiene que volver a surgir, a moverse el Espíritu Santo. Yo no sé si a ti te ha pasado, hay ocasiones muy especiales en que sí tiene un ambiente tan especial. Hasta un perfume huele. Amado, esa es la presencia del Espíritu Santo. Pudiéramos tener una iglesia bien llena y hablar bien Padre de Jesús y salirnos diciendo, wow, qué buen mensaje de Jesús. Pero la pregunta es, ¿estuvo el Espíritu Santo ahí? Porque Él es el que da vida. Él es el que nos revela más de Cristo, de las cosas de Jesús, nos las hace saber. Él es el que nos muestra el corazón del Padre. Amado, la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta. Sabe mucho como Nicodemo, tiene revelación como Pedro, como los demonios, pero hasta ahí. Y queremos edificar una iglesia que crezca, que vaya, que sea la iglesia que Jesús quiere encontrar cuando Él vuelva. Entonces hay otro nivel. Hay otro nivel, y es una promesa. Es la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es la obra del Espíritu Santo? Vamos a entrar un poquito ya más en esta revelación. Ya vimos la obra de Jesús, poner el fundamento. Ya vimos la obra de Jesús, darnos su gracia, su salvación, el regalo inmerecido por su muerte en la cruz, su sangre que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Esa fe en Él, fundamental para empezar a construir iglesia. Pero ahora entendemos. Yo creo, y te lo estoy diciendo y quiero que lo entiendas, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Juan 16. Volvemos ahí a Juan, capítulo 16. ¿Puedes decir conmigo, yo necesito al Espíritu Santo? Si no, solo voy a tener religión, voy a tener una buena religión, ¿sí? Aún en el cristianismo, ¿verdad? Hay iglesias que se meten mucho en la doctrina, pero hay iglesias que saben mucho de Cristo, saben mucho de la doctrina, pero no quieren el mover del Espíritu Santo. Sí. Entonces se quedan en una muy buena revelación. Aún Jesús le dijo una vez a los fariseos que enseñaban, dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, porque eso es bueno, pero eso no era todo. Amado, como iglesia necesitamos ver, no importa el número que seamos,
Importa, Jesús con 12 transformó el mundo de aquellos tiempos. Y uno era diablo, dice. Y escogieron a otro, a Matías, ¿verdad? Otro apóstol. Pero eran 12 a los que se dedicó. Entonces, amado, yo quiero que tú seas lleno del Espíritu Santo. Juan 16, verso 5, dice así. Leo una partecita del 4, la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije, está hablando Jesús con sus discípulos. Esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes. Wow. Jesús le está diciendo, miren, esta es una revelación que van a recibir. Así como Pedro recibió esa revelación del Padre, el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes en el momento y les va a transformar y les va a revelar. Dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho, estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, esta es la obra que va a ser el segundo nivel de revelación que Cristo quiere que tú y yo recibamos. Dice, te conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el nivel de tu revelación se va a quedar nada más ahí. Lo que yo vine a hacer, a poner el fundamento de mi iglesia, de tu fe, ya está hecho. Jesús dijo en la cruz, consumado es. Amado, por favor, no te quedes en ese nivel de revelación. Tenemos que ser participantes, tenemos que ser actores, mucha gente viene a la iglesia y recibe de Cristo y se queda ahí porque es cómodo. Ay, Jesús, qué bueno eres, sí. Ay, Jesús, hazme un milagro, sí. Pero, ¿qué cuando vamos nosotros a participar? No podemos nada más con eso. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y eso es pedir algo más. Es como aquel que es aficionado al box, ¿verdad? Y conoce todo del box, del ring, sabe las marcas, todo. Y nunca participa. Pero un día un entrenador le dice, a ver, ponte los guantes, échate un round con este. No, yo no quiero los guantes. ¿Sí? Yo nada más quiero ver, yo quiero sentarme como un espectador, pero yo no quiero los guantes. Pero Dios quiere que te pongas los guantes, por eso Dios te quiere dar los guantes, por eso Dios te quiere dar el Espíritu Santo, para que tú entres al ring, ¿sí? Y empecemos a ser no solamente observadores, sino partícipes. Y esto hace, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Consolador que te voy a enviar, dice Jesús, está muy bien que estés conmigo, está muy bien que entiendas lo que yo hago, lo que yo ya hice, ¿sí? Pero ahora se trata de que tú hagas, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer al mundo a través de ti. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Jesús podía decirles más, pero no lo podían entender. Necesitaban al Espíritu Santo, necesitaban que el Espíritu Santo trajera convicción de pecado, trajera convicción de error, nos diera claridad, nos abriera la mente. ¿Sí? Jesús dice, no se queden ahí donde están, vayan más allá. Por eso les voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a hacer una obra nueva en ustedes. Esa obra que Nicodemo decía, ¿cómo puede entrar un hombre viejo al vientre de su madre para nacer de nuevo? Se nace de nuevo por la fe y se nace de nuevo cuando el Espíritu Santo entra, renueva, transforma tu vida. Porque si no, pues solo vamos a ser espectadores que juzgan, que nos vamos de un lugar a otro. Entonces no es por ahí, amado. Sí. No necesitas ser un erudito, Nicodemo lo era.
Pedro era un hombre tradicional de su pueblo, de su religión, pero necesitaban revelación, y una revelación progresiva, que Dios nos da una sana doctrina que es fundamental, pero también un poder que viene a activarnos y hacernos participantes con Jesús, colaboradores de Dios. Y esto es en medio de la iglesia, y esto es para ti ahora. Jesús asciende al cielo, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué esperaban? ¿Qué era la revelación de ellos? ¿Que Jesús venía a la tierra a qué? ¿A restaurar el reino de Israel? ¿A recuperar la grandeza del rey David? ¿A quitar, a quebrantar a los romanos y darles libertad, y que todo fuera una sociedad pues muy hermosa, donde los judíos volvían a ser un pueblo autosuficiente, un pueblo que no dependía de nadie? Eso creían, que a eso venía Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, no vine a restaurar el reino. ¿A qué vino? Verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No vine a restaurar el reino, vine a levantar mi iglesia, y lo voy a hacer con la revelación que tienes de mí y con lo que el Espíritu Santo va a poner en ti, porque me vas a ser testigo en Jerusalén, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Tú vas a edificar iglesia conmigo. ¡Wow! Esta es la iglesia, hermano. No sé qué concepto tenías de la iglesia, pero esta es la iglesia. Jesús vino en carne, nos reveló qué quiere hacer, cuál es su proyecto. Es la iglesia. Nos deja el fundamento sobre la que debemos de construir, pero nos manda un ayudador que nos va a revelar cuál es nuestra parte. Pero Él nos va a dar la habilidad, la capacidad para hacerla. O simplemente hacernos a un lado y decir, yo solamente quiero saber lo que saben los demonios, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Lo que se le reveló a Pedro, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, aunque Pedro luego negó a Jesús cuando ya tenía esa revelación. Pero ¿qué pasó con Pedro cuando vino el Espíritu Santo sobre él? ¿Qué pasó con Pedro? Hechos capítulo 2, verso 14. Fíjate lo que pasó. Primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¡Wow! Este es el Pedro que tuvo la revelación, que no le bastó, que negó a Jesús, pero este es el Pedro que recibió de nuevo Jesús y le dio la promesa del Espíritu Santo y fue transformado. Este es el Pedro que con su sombra sanaba enfermos. ¿Por qué? Porque había entendido la obra del Espíritu Santo en su corazón. Y esto es lo que Dios espera encontrar. Una iglesia poderosa cuando Él vuelva. ¿O encontrará solo una iglesia religiosa? ¿Qué tipo de fe es la que Jesús crees que quiere encontrar? No, pues yo sí voy a estar creyendo cuando Jesús venga. ¿Esa será nada más la fe que Jesús espera encontrar? Yo creo que Jesús espera encontrar una fe de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, porque la misma Escritura dice que los que son llenos del Espíritu Santo, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios.
No solo los que tienen una revelación de Jesús, los demonios tienen una revelación de Jesús. Entonces, amado, el Espíritu Santo es el sello de los verdaderos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando está en ti, no te deja estar ocioso. Te hace valiente, te hace intrépido, te hace testigo, te hace buscar más, te hace entender, te hace verte en el espejo que es la palabra y te da convicción de que andas mal y que tienes que corregir. Esta es la verdadera iglesia que Jesús quiere venir de nuevo, amado. Y no depende de que tú eres bien bueno, no, depende de qué tanto tienes el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que solo con el Espíritu se puede hacer morir esta carne. ¿Por qué no puedes hacer morir la carne? Porque no tienes al Espíritu. Porque a veces nos justificamos diciendo, pues es que no sirve, es que mira, pasa. La verdad es que no tienes al Espíritu Santo. Y buscamos pretextos, pero no hemos aprendido a entender quién es Él. Pero es que yo sí creía antes y iba. Sí, amado, pero te quedaste en una revelación nada más que los demonios tienen. Necesito una revelación mayor. Necesito la amistad, el amor. Comprender que Él es real, que Él está ahí, que Él se aparta de mí cuando yo lo contristo, cuando yo le miento, cuando yo trato de justificarme, cuando yo no me arrepiento. Es muy cómodo tener iglesia, pero es un poco más complicado rendirnos al Espíritu Santo. Entonces, amado, esto es lo que tú y yo necesitamos. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Esto es lo que cambió, esto es lo que siguió cuando Jesús se fue. Estaban los discípulos con otro grupo, 120 reunidos en un aposento alto, esperando la promesa que Jesús les hizo. Estaban unánimes juntos, estaban esperando que algo pasara, porque lo que tenían, la revelación de Jesús, lo que tenían, las vivencias con Jesús, no era suficiente, amado. Necesitaban este Max, ¿sí? Este punch, no sé cómo decirle, este extra que Jesús mismo les prometió. Y aquí sucede. En Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, algo sobrenatural. Algo que va más allá de lo que normalmente sucede. Dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaban. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y mucha gente ahí, y se dieron cuenta que vino algo más allá. Muchos de estos varones venían cada año a Jerusalén, muchos de ellos vieron a Jesús, muchos de ellos oyeron tal vez a Jesús, pero ellos seguían en su judaísmo. Pero de repente vino este suceso, la venida del Espíritu Santo ahí en ese aposento alto, y cambió, los transformó a ellos, transformó a Pedro y a estos 120, y empezaron a vivir una vida bien distinta, amado, de la que habían vivido aún con Cristo. Pedro lo acababa de negar, los demás se fueron, lo abandonaron, Judas lo había vendido. Sí, y él murió, pero los que quedaron, amado, recibieron el poder del Espíritu Santo y llevaron una revelación mayor. Esta revelación, amado, no podemos dejar que se pierda. Esta es la Biblia, esta es la iglesia que Jesucristo quiere levantar, en la cual Jesucristo ya trabajó y ahora ha enviado al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios, que está aquí, amado. Y claro, yo nada más dije eso de los guantes como una forma de hacerlo entender, pero es mucho más que eso. Sí, es un ayudador, es un compañero, es un maestro, es un guiador que tiene sabiduría, que tiene una ternura por ti si te hace su amigo,
que te va a guiar como ningún padre, como ninguna madre, como ningún maestro te ha guiado en esta tierra. Sí, Él es el Espíritu Santo, que muchas veces lo hemos relegado y que en muchas iglesias ahora se está relegando. Medio se habla de Él. Pero ¿qué dice? Jesús dice, pero no lo conocen. Y no me ufano de ser un gran conocedor, pero sí te digo que tengo una necesidad de conocerlo. Y voy a empezar a releer mis libros que tengo del Espíritu Santo. Tengo varios pastores que han hablado de esto. Voy a volver a retomar mi lectura. Yo te invito a eso, a leer Hechos 2, a leer la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Porque esto es lo que le da vida a la iglesia. Él es el que le da vida a la iglesia. No solo la revelación de Jesús, y Jesús se va a manifestar a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le va a dar vida a esta palabra, y en esta palabra Jesús se va a manifestar, y vas a tener al Espíritu Santo obrando en ti, y vas a tener a Jesús manifestándose en ti, y vas a conocer más el corazón del Padre. ¿Sí? No es de a quién escojo, a ti, Marín, no, es que los tres son uno. Sí. Pero cada uno tiene una personalidad y una función. Amados, si queremos ver una iglesia, no pienses en una iglesia numerosa, no, piensa en una iglesia llena del Espíritu Santo. Qué tremendo que cuando Jesús vuelva a la tierra, a ver si hay fe en la tierra, deseche iglesias de miles, ¿no? Y a lo mejor algunas sí van a estar ahí, ¿no? De miles. Pero qué tal que escoja pequeñas iglesias que han entendido esto, que han tenido esta revelación de que vamos más allá con el Espíritu Santo. Si quieres construir iglesia, lo necesitamos. Yo necesito al Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? El fundamento, sana doctrina, pero la misma enseñanza de Jesús nos enseña cómo podemos tener más del Espíritu Santo. Lucas 11, capítulo 9, está Jesús enseñando cómo orar y les habla de aquella manera de orar, ¿verdad? De aquella mujer que le pide a un juez justicia. Pero en el verso 9 lo enfoca Jesús a esto con lo que vamos a terminar. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de la oración. Pareciera que está hablando nada más de la oración. Pero fíjate cómo lo enfoca aquí Jesús. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Sí, está hablando de necesidades comunes de las personas, de esa viuda que quería justicia, de aquella persona que quería sanidad, de aquellas personas cuando necesitamos algo, ¿cómo lo pedimos, verdad? Insistimos. Y luego dice Jesús, cambiando un poquito la dirección, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan? Está hablando de algo común, un pan. Dice, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Le está hablando de comida, de sustento. Dice, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Dice así, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, fíjate bien, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pedimos tantas cosas, amado. Pedimos tantas bendiciones, amado, pero hemos olvidado pedir esto que es lo más importante. El Espíritu Santo, el regalo de Jesús. El regalo del Padre fue Jesús para nosotros. El regalo de Jesús es el Espíritu Santo, y el regalo del Espíritu Santo es una revelación de la verdadera iglesia de Jesucristo. Por lo que Él va a venir, por lo que el Padre permitió todo esto, amado. Esa es la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús.
pero ahí desciende y se manifiesta el Espíritu Santo. Dice, la bienaventuranza del amor del Padre envuelve ese lugar, envuelve esa familia. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y ahora, amado, esta es una revelación aún mayor, aún para Pedro, aún para ti, aún para la iglesia. Entonces, pues, amado, ¿no te lo dará el Padre si se lo pides? Tengo un verso más, Hechos 19, verso 1 al 6. Undaraba, shataraba, kandaraba. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba, esto ya leímos un poco, pero lo voy a leer todo para explicarte lo que quiero explicar. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Era malo? No, pero era un nivel nada más. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Hasta ahí llegaba el nivel, ¿sí?, de ese cristianismo de Juan el Bautista, que era el fundamento. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, era un grupo pequeño, amado. Dice, y cuando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pablo, hablándoles del Espíritu Santo y hablando del reino de Dios. Le dijeron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino? No, voy a levantar la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a traer mi reino. Se va a restaurar mi reino, pero en el poder del Espíritu Santo, en la revelación de Jesús, pero en el poder del Espíritu Santo. Amado, ¿por qué no nos ponemos de pie? Yo quiero que oremos y pidamos, que entendamos que este es algo como pedir el pan, como pedir un pez. Es algo como pedir, no sé, que se pague una deuda, que se sane uno de tus enfermos. Es una petición. Dice, si tú pides eso, ¿no te lo dará Dios? Si le pides un pan, no te va a dar una piedra. Pero si le pedimos el Espíritu Santo, ¿no nos dará el Espíritu Santo? ¿Necesitas un pan? Sí, cuando no hay comida necesitamos un pan. Cuando estamos yendo por un camino difícil, torcido, necesitamos que Él enderece el camino y se lo pedimos. O si tenemos un familiar, un hijo, no sé, un hermano que anda mal, pedimos dirección. Un miembro de nuestra familia, cuando vemos mucha violencia, le pedimos eso. Cuando traemos un problema existencial, falta de fe, yo le pido al Señor, dame fe. No quiero dejar de creer en ti. Dice, Dios te dará una piedra o te mandará un escorpión. ¿Qué más si le pedimos el Espíritu Santo? No sé qué tanto tú lo quieras, pero a veces lo necesito más que un pan. A veces lo necesito más que me llegue un extra en el sueldo, en el salario. Necesito más que me llegue, no sé, a las muchachas, de verdad, un gran novio, o a los muchachos, la mujer de mis sueños. ¿Qué necesitas, amado? Yo quiero decirte que aquí hay una revelación. Necesitamos al Espíritu Santo si queremos estar con Él por la eternidad. Sí, más que un pan, más que bendición, es Él. ¿Por qué no cierras tus ojos? Empiezas a pedir esa bendición. Vamos a orar
Vamos a imponer las manos, vamos a pedir contigo, amado Espíritu Santo, ven y lléname, amado Espíritu Santo, ven y muéstrate, amado Espíritu Santo, ven y manifiéstate, irrumpe en mi vida como lo hiciste en Pentecostés, amado, como descendiste con poder. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Empieza a orar, empieza a pedir: Espíritu Santo, ven, yo te pido, yo te necesito, yo te anhelo, yo deseo más de tu presencia. Llena mi corazón, amado, dame una revelación mayor de Jesucristo, del Padre, de tu obra. Ven, dame esa fuerza para pasar al segundo nivel de entendimiento, de comprensión. Espíritu Santo, quiero ser parte de esa iglesia la cual viene a buscar Jesucristo. Espíritu Santo, mora en mí, vive en mí, acompáñame, entra, sal, vive en mí, amado. Yo sé que Jesús vino en carne, yo sé que vino como Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora sé que tú puedes vivir en mí. Amado Espíritu Santo, entra a mi corazón, trae un fuego nuevo, quema toda la hojarasca, la paja, el heno, Señor, que se pueda empezar a construir en mí un nuevo fundamento, Señor, una nueva edificación sobre el fundamento de Jesucristo. Amado, nuevas paredes, nueva construcción, nueva edificación. Ayúdame a construir algo que perdure en mi casa, en mi familia. Trae fuego nuevo, Señor. Trae un fuego que consuma, amado, todo aquello, amado, que se ha quedado estático, estancado, Señor. Revélame tu verdad, revélame, lléname. Dile al Espíritu Santo: irrumpe en mi vida, inunda mi vida, quema mi interior, enciende un fuego que arda mi ser, que arda mi alma. Ven, precioso Espíritu, quiero más de ti, pido más de ti. Ayúdame de nuevo, ayúdame. Si tú ya lo conocías, dile al Espíritu Santo: aviva nuestra amistad. Yo quiero avivar nuestra relación. Yo quiero estar, amado, en una comunicación contigo, en una comunión, en una coinonía, en una intimidad. Vuelve a ser mi mejor amigo, Espíritu Santo. Vuelve a estar, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi casa, Señor. Vuelve a entrar, Señor. En el nombre de Jesús, ven de nuevo, irrumpe en mis pensamientos, en mi consciente, en mi subconsciente. Espíritu Santo, ven, dame los dones mejores, obra en mí, hazme partícipe. Lléname, quita las barreras, rompe la nube de oscuridad que impide, lo que entenebrece, lo que roba, lo que trae ceguera. Ven, Espíritu Santo. No quiero ser solo como Pedro, que después te negó. No quiero ser como los discípulos que después se fueron y te dejaron. Quiero ser como Pedro, cuando te recibió, Espíritu Santo, cuando caminó contigo, cuando se movió contigo, cuando prendiste un fuego que ya no le importaba más que adorarte y servirte y hacer tu voluntad, amado. Necesitamos tu presencia en nuestra vida diaria, cuando vamos al trabajo, cuando volvemos, cuando entramos a nuestro hogar, a nuestra casa. Oh, amado Espíritu Santo, ven, enséñanos tu verdad. Desciende hoy con fuego, Dios, fuego del Espíritu en mi alma, en mi corazón. Una revelación mayor, amado, de qué es mi parte como edificador de tu iglesia. No en mis fuerzas, amado, sino en las fuerzas de tu Espíritu Santo morando en mí. Porque no es con espada, porque no es con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Yo quiero ser un edificador. Yo quiero
quiero ser un colaborador contigo para edificar esa iglesia que tú quieres encontrar, una iglesia sin mancha y sin arruga. Amado, yo quiero dejar, amado, fundamentos, Señor, con mi vida, de tu obra en mí, de tu gloria en mí, de tu actuar en mí, de tu mano poderosa sobre mí. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven, establece tu presencia, establece tu gloria, llénanos, Señor, con tu presencia. Ven y llénanos, ven y derrámate, Señor. Tú eres lo que buscamos, tú eres, Señor, amado, el que nos lleva a otro nivel. Tú eres el que nos potencia, el que nos levanta. Sin ti no podemos, sin ti no es posible. Eres indispensable en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo. Oh, Rabashata Rabakata Shandarara Urambala Andare Berekendarashi Sarabaya Kanda Rabalanda Rabasho Urambashata Rabako Papá, Lambaja, Saraya, Sandare, Ondari, Virika, Irabasha. Si tú tienes lenguas, empieza a hablar en lenguas. Si tú ya recibiste lenguas, empieza a hablar en lenguas. Empieza a hablar lo que salga de tu boca. Urra, pa, 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 pa. Urra, pa, 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 shataraba. Ondorobo, josotororo. Vuelve a resurgir en tu iglesia. Vuelve a traer fuego a tu iglesia, Señor. Como aquellos 12 que encontró Pablo, que ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo, pero les impusieron las manos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. La areya sharabara kendarasho urabakata shatandarama papá que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Urambasheterebe hasalandara maiko uranda shire baika irabaiko ilanda rimi yesatro papaire hasaire baratre urombo bosho Ramba Baba Soro Koiroro Urambasha. Recibe el don de lenguas, recibe la unción del Espíritu Santo. Que se pudran yugos, que se pudra el yugo de incredulidad, la barrera, la limitación. Llévanos más allá, Señor, en el conocimiento de tu eternidad, de tu verdad, de tu amor. Oh, Rababa Shataraba Kandaraba Oh, Landaramaya Sheirereke. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo guiado por el Espíritu Santo que me lleva, que me enseña, que me hace dar en el blanco. Te necesito a ti, Dios Padre. Te necesito a ti, Señor Jesucristo. Te necesito a ti, amado Espíritu Santo. Ven en esta tarde, en esta hora. Enciende esa luz que estaba apagada. Sopla de los 4 vientos, espíritu de vida, sobre los huesos secos. Si descendieses y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego de fundiciones. Fuego que hace hervir las aguas. Desciende Dios, desciende Dios, desciende, muévete entre nosotros. Toma esta iglesia, amado Espíritu Santo. Trae un resurgimiento de tu mover, de tu poder. Trae un avivar, trae un despertar, trae un mover del Espíritu Santo. Empieza conmigo, vamos, díselo, hazlo conmigo. Te lo pido, más que un pan, más que un pez, más que una bendición. Necesito tu Espíritu Santo. Necesito que respondas mi oración, que me llenes del Espíritu Santo, que me bautices con Espíritu Santo y fuego, Señor. Oh, amado, que esta sea mi oración esta semana. Bautízame, sumérgeme en el río de tu Espíritu. Quiero más, anhelo más, deseo más, sé que hay más, no me conformo. Te necesito, Dios.
Te necesito, amado. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven en el nombre de Jesús, en el fundamento del nombre de Jesús. Oh, deja que Él te llene, que se vayan las barreras, que se vaya todo aquello que estorba, todo dique se rompa hoy, se rasgue todo velo, se rasgue toda limitación. Yo quiero más, anhelo más. Fuego del Espíritu desciende sobre mi cabeza, ascuas de fuego, Señor. Haz tu obra, haz tu obra. Haz tu obra. Oh, despierta mi espíritu, que no duerma, Señor. Despierta mi espíritu, llévame a una revelación mayor de lo que tú viniste a hacer, Jesús. Envía sobre mí al Consolador, al Ayudador, al Paracleto. Tú no me has dejado huérfano. Tú has enviado al que me guiará a toda verdad. Hazme sensible, quita la dureza de mi corazón, quita la ceguera, la sordera, vuelve a despertar mi espíritu, un espíritu tierno, un espíritu sensible, un espíritu que percibe, un espíritu que siente, que recibe. Urabakatara mashatara bakatandaraso, ulandara mayashere kendereshe. Oh, amado, acompáñame, no me dejes solo, me pierdo sin ti, amado Espíritu. Estoy ciego si tú no estás, tú eres la luz de mis ojos, la luz de mi corazón. Pídeselo, pídeselo, pídeselo. Te necesito a ti, Dios, más que a la vida, te necesito a ti, Señor.